A propósito de la marcha por una televisión con valores, hoy nos preguntamos si los contenidos de los noticieros fomentan la violencia en nuestra sociedad. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 o a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El morbo es lo que vende. No sintonicen programas violentos. Algunas imágenes de los informativos son muy fuertes para la sociedad. El televidente tiene el poder de elegir. Los programas colocan imágenes que el televidente reclama. La violencia en televisión nos insensibiliza. La construcción de la noticia es subjetiva. Menores no deben visualizar imágenes violentas. Los noticieros solo informan. Venden sensacionalismo. Lo que muestra es la realidad. Deben cancelar los noticieros que no respetan al televidente. Los noticieros muestran lo que le gusta ver a la gente. Los noticieros presentan demasiada violencia. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Hoy nos acompaña la antropóloga Olenka Ochoa y también la directora de Calandria, Marisol Castañeda. Bienvenidas a Debate y Diálogo. Hoy comentábamos al inicio, en la introducción de este programa, si los noticieros que tenemos en nuestro país fomentan la violencia en nuestra sociedad, a lo mejor por los contenidos audiovisuales que ofrecen. ¿Qué es lo que opina Marisol Castañeda al respecto? Yo creo que los medios de comunicación, de hecho, no generan la violencia, no la generan directamente. Tampoco creo que la reproducen, en el sentido que normalmente se dice que reproducen la violencia. Creo que la representan, que es distinto. Porque hago la distinción porque la representación que hacen de la violencia destaca unos aspectos y no otros. En esa representación relevan roles de los actores, a las mujeres las ponen como víctimas, ¿no? A veces justifican, por ejemplo, la violencia de parte de los hombres, porque estuvo borracho o porque estaba fuera de sí. En otros casos las descontextualizan, los temas vinculados a violencia y género, por ejemplo, no aparecen como producto de una relación previa o anterior o en el marco de una violencia más estructural. Es decir, hay algunos elementos que tienen que ver no solamente con la temática en sí, la violencia, sino con el tratamiento y la calidad periodística que se está perdiendo, se está relajando la calidad periodística. Se está perdiendo la calidad periodística, nos ha dicho Marisol Castañeda. ¿Estará de acuerdo la antropóloga Olenka Ochoa? ¿Qué dice? Bueno, en principio, reforzar que los medios de comunicación son una caja de resonancia de la realidad, ¿no? Eso quiere decir, bueno, nos comentaba, por ejemplo, Marisol Castañeda, que no, los medios de comunicación no reproducen violencia, pero que sí representan la violencia. ¿Está de acuerdo con ese punto? Representan y son caja de resonancia. Y también yo, dentro de los análisis que trato de introducir en estos foros, estos espacios de debate, es que también tienen un poder inmenso para, de alguna manera, en una situación de exacerbación de la violencia, provocar más violencia. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es conocido de todos. En el conflicto que hubo en Ruanda hace unos años, donde hubo un enfrentamiento, una carnicería entre Tutsi y Hutus, en el análisis que se hace luego, ¿no?, con intervención de Naciones Unidas de por qué ocurrió esto, se ubicó que uno de los actores principales de este genocidio, porque fue un genocidio en pocos días, 500.000 personas muertas, tuvo un rol preponderante una radio, que en francés es algo así como Libres de las Colinas, algo así se llamaba la radio, pero la radio es algo así como pone la chispa en un bosque que se estaba por incendiar, ¿no? Y entonces se prueba que esta radio, a través de noticias, a través de decir ataquemos a los otros, de alguna manera jugó un rol preponderante. Entonces, si bien es cierto lo que dice Marisol, porque ella es una especialista en comunicación, mi punto de vista parte un poco de la experiencia y de temas de seguridad. Un medio de comunicación en un momento dado puede o parar la violencia o de alguna manera agravarla, ¿no? Y entonces, por eso digo, es una caja de resonancia. Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, en estos momentos, y creo que por eso es que hay alguna razón en estas movilizaciones ciudadanas, es que lo que quiere la gente es que los medios de comunicación, como se dice, ¿no?, se pongan los pantalones y digan, bueno, pues, si queremos que el país salga adelante, que el país sea un país desarrollado y un país que enfrente la violencia cotidiana, también tenemos que hacer algo, ¿no? Aquí nadie se puede escapar de esa responsabilidad.
¿Cuál es su opinión? Sí, me parece importante lo que ella destaca porque hay que distinguir entre los medios de la comunicación. Cuando digo calidad periodística me refiero, por ejemplo, a lo que son los estándares de ética, pluralidad, el tema de cómo se construye la veracidad. A los medios informativos especialmente se les pide que tengan pluralidad de fuentes, pluralidad de opiniones, contextualización, seguimiento de la noticia, ¿no? Son lo mismo. Es cuando uno estudia comunicaciones nos enseñan eso, ¿no? Sin embargo, cuando tú haces el análisis de medios que ves, el 90% de las noticias es nota informativa, primera cosa, no hay poca investigación o nada de investigación. Son noticias que están descontextualizadas unas tras otras, ¿no? Son hechos en sí mismos, aislados, ¿no? No hay un seguimiento. Es una descripción, el medio algunas veces no toma posición. Por otro lado, también tienes que no hay pluralidad de fuentes, ni de opinión. La única fuente a veces es la policía, ¿sí? Y de opiniones, casi puedes tener 2 o 3 opiniones, pero todos en el mismo sentido. Entonces, cuando digo que la representan, es porque la representan desde su punto de vista, no necesariamente recogen la complejidad que tiene la realidad, a eso me refiero, ¿no? Si la reproducieran, debieran reproducirla en la complejidad que tiene la sociedad. Cuando la representan, optan. Y sucede lo que ella dice que es distinto, porque los medios, por definición, deben ser mediadores, facilitadores, deben generarlos por la pluralidad, ¿no? Diversos puntos de vista, pero a veces sucede que los medios se convierten en actores. Cuando se convierten en actores pierden esa pluralidad y entonces empiezan a defender una posición y empiezas a usar analítica. Exacto, a eso se refiere. No solamente la capacidad analítica, sino de brindarle a su público de diferentes opiniones o posiciones que hay en la realidad. Para que cada uno saque sus propias conclusiones. Exacto, ¿verdad? Toman una posición, ya dejan de ser periodistas, dejan de ser medios de comunicación, pasan a ser actores políticos. Bien, ¿qué nos dice en este caso Olenka Ochoa? Mira, yo quisiera traer 2 argumentos o 2 situaciones que normalmente enfrenta la gente, como se dice, del día a día, ¿no? Que se lo estaba compartiendo justamente Marisol antes de entrar. Ayer se cubría el caso de una familia, una mujer y un niño que habían sido severamente golpeados por el padre, ¿no? Por el supuesto padre, que a su vez había golpeado a policías. Bueno, era un caso terrible. Y ocurrió que otra vez se expone la imagen del niño, ¿no? Y esta vez, no quiero decir el canal, ni siquiera se tuvo el cuidado de taparle la carita al niño. En un momento, justamente antes de dar la noticia en el noticiero, como lo que dicen las primicias, ¿no? Sale el niño con su carita golpeada. Se podía identificar plenamente. Por supuesto, ¿no? Y eso es no solamente una falta de ética, sino que es un atentado contra los derechos humanos del niño. Y es más, esa familia, si tuviera un buen abogado, podría incluso impulsar una acción judicial o una acción legal contra ese medio. ¿Por qué? Explíquelo para que todos los televidentes lo sepan, ¿verdad? Porque afecta la dignidad y afecta la intimidad. Claro, hay derechos básicos en la Constitución, ¿no? Que es a la integridad moral, a la integridad física, a la buena imagen, etcétera, etcétera. Y en el caso de los niños, ¿no es cierto?, se sabe que los medios de comunicación tienen que tener especial cuidado de no mostrar la carita del niño que está involucrado, por ejemplo, en este caso, en una situación, digamos, terrible de violencia, ¿no? Ese es un punto. Pero lo otro también es que normalmente, y ahí sí me preocupa mucho, digamos, porque de todas maneras cuando tú editas un programa tienes un filtro, ¿no? Y para eso está el productor, el editor, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, cuando se están cubriendo los casos de linchamiento, en vez de partir, ¿no es cierto?, de que la noticia es trágica, por sí es trágica, pero comienzan y enfocan a toda la turba, ¿no? Enfocan a la víctima, que puede ser un asaltante, pero enfocan a la víctima y solamente se quedan ahí. La gente linchó a este sinvergüenza. Y lo que ha pasado hace poco en Puno es que la gente se equivocó y linchó a un empresario. Pero la cobertura de la noticia no es decir, qué barbaridad que en el Perú estemos viviendo como en las cavernas, sino es, sí, pues la gente enardecida linchó a un supuesto y ahí se queda la noticia, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que para eso hay personas, ¿no es cierto?, con capacidad que han sido formadas en universidades para decir, mira, es un hecho tan trágico, es un hecho tan penoso que tendríamos que dar de alguna manera un manejo a la noticia y decir, esto no puede ocurrir o estas fueron las condiciones, pero no, ahí se queda y es más.
hasta yo quiero mucho a mis amistades del periodismo, de la prensa, los respeto mucho, pero hasta para dar una noticia trágica tú tienes que tener cierta capacidad de reflejar eso en tu, ¿no? En tus gestos, también, ¿no? Pueden decir, hoy día mataron 30 personas y después dicen, bueno, seguimos, no cambie de canal y seguimos con la noticia del fútbol. Te lo dicen con la misma cara. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Y eso lo muestran muchos estudios a nivel internacional, que lo que está ocurriendo es insensibilizar a la gente, y lo peor es que estás insensibilizando a las nuevas generaciones, de tal manera pues que nos vamos digamos, a rasgar las vestiduras si es que hay jóvenes que matan por dinero, como los pequeños sicarios, si todos los días en la televisión le dicen, mire lo que pasa, y no hay ningún mensaje de prevención, ningún mensaje de decir, esto no puede ocurrir, ¿no? Ese es un tema. Tal como nos comenta Olenka Ochoa, de esta manera se podría estar legitimando ciertas actitudes violentas con los contenidos audiovisuales que estamos presentando en los medios de comunicación. Sí, claro, y de hecho me parece importante destacar cuál es el efecto, el impacto que tiene, que la violencia se empiece a naturalizar, ¿no? Es normal que las mujeres mueran a mano de sus parejas. La única forma de salir de la violencia es muriendo, ¿no? Del ciclo de violencia. El transporte, sí, así es. Es decir, se empieza a naturalizar las formas de convivencia cotidiana en la sociedad y no hay una reflexión crítica sobre eso, una contextualización. Tampoco hay un llamado a las autoridades, ¿no? Uno cuando analiza no ve, por ejemplo, que el medio toma posición al respecto a brindar información sobre los programas o servicios públicos que hay, o vigilar o fiscalizar qué está haciendo tal o cual sector, ministerio al respecto. Y entonces hay el tema de la naturalización. Y el otro punto que es importante es que finalmente, lo que ella decía, el tema de la identidad de los niños, ¿no? Lo que sí hay a veces, ya no dicen el nombre del niño, pero dicen el nombre del papá, de la mamá, donde viven. Entonces al final termina desprotegiéndose al niño porque se evidencia el entorno, ¿no? Y eso que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión ha firmado un compromiso por los derechos del niño en un proceso impulsado por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión, UNICEF, pero son como declaraciones que luego no se traducen en estándares concretos de calidad, ¿no? Entonces ahí hay un problema, porque por otro lado, es curioso, casi siempre en el ámbito de la comunicación, las denuncias, las quejas, en estos 10 años de radio y televisión, las quejas que han venido alrededor del horario de protección familiar o el incumplimiento de los códigos de éticas van por el lado del entretenimiento. La marcha incluso está por el lado del cumplimiento del artículo 40 de la Ley de Radio y Televisión, el horario de protección familiar, pero no está por el lado de los informativos, que son dos géneros distintos, ¿no? Sobre eso todos criticamos, pero no hay canales de denuncia, no hay evidencia, digamos. Hay una gran indignación sobre el tema, ¿no? En todo caso, ¿a qué se puede considerar televisión basura? Aunque el término o el concepto suene fuerte. Nosotros vamos a regresar para conversar sobre este tema tras la pausa. Ahora mismo nos vamos a un corte en Debate y Diálogo, pero regresamos con más. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. El día de hoy conversamos con Olney Goin, un joven apasionado por la literatura infantil que ha publicado su 4º libro. El nombre del libro es Una aventura en miniatura, muy recomendable. Bueno, mi nombre es Olney Goin, tengo 28 años, estudié psicología en la Universidad de Lima, pero lo que más me gusta hacer en este mundo es escribir. Este es mi 4º libro, Una aventura en miniatura, por Ediciones SM. En el año 2012 me publicaron otro libro que se llama Simón, que tuvo la suerte de quedar en primer puesto en el premio Barco de Vapor. Bueno, Simón fue mi primer libro publicado y ahora con ellos este es el segundo, ¿no? Les cuento un poco sobre el libro. Es acerca de un niño que es del tamaño de un tapón de botella, chiquitito. Gracias a eso se da cuenta de que puede ser un superhéroe. Se puede infiltrar en lugares, puede investigar cosas y bueno, finalmente llega a tener una gran aventura cuando se encuentra con un
un chico que parece ser un marciano. Por lo que él investiga, y al final investigando llega al doctor Blastos, que es un científico que lo va a ayudar a él a convertirse al final en un verdadero superhéroe con capa y disfraz y todo, como Iron Man o como Batman. Y bueno, no quiero contar toda la historia, pero básicamente yo creo que se trata también de un poco la osadía, la valentía y la confianza en sí mismo que tiene este chico, y que logra convertir lo que mucha gente consideraría una debilidad en una fortaleza, ¿no? Este libro es para niños a partir de 9 años, pero lo pueden leer hasta adultos. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa. Y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche. Por TV Perú 7.3. La información que necesitas. Bien, volvemos con debate y diálogo. Tenemos hoy en nuestra mesa a Marisol Castañeda, ella es directora de Calandria, y también a la antropóloga Olenka Ochoa. Antes de continuar conversando sobre el tema de los contenidos audiovisuales en los noticieros en relación con la violencia que se puede reproducir en nuestra sociedad, vamos con un enlace telefónico con el periodista Carlos Bejarano. Él es periodista que escribe además un blog, quieropoco.pe, y vamos a conversar con él acerca un poco de su experiencia y de su opinión acerca de la llamada televisión basura. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Violeta? Un saludo a ti y a las señoras que están debatiendo y dialogando también. Bien, muchísimas gracias. He podido leer tu blog y en algún momento tú has comentado y has criticado los diversos programas que tenemos ahora mismo en la televisión peruana, pero no solo en relación con los programas de entretenimiento, sino también con los informativos. Cuéntanos desde tu experiencia, si se habla mucho de televisión basura solo en relación con el entretenimiento y se deja un poco de lado el tema de los noticieros. Bueno, te voy a hablar como observador, como televidente, pero también como participante. Yo he trabajado muchos años en televisión, he sido desde redactor, reportero hasta director periodístico en Canal 2, en Red Global, que sí, conozco el tema desde adentro, ¿no? Yo quería incidir en algo que lo han dicho muy bien las señoras que están acompañándote, pero quiero incidir más todavía. El tema de lo que ocurrió en Ruanda, en el conflicto, ¿no? Mira lo que ocurrió. Se dijo que el genocidio más grande de estos últimos tiempos, que es el que ocurrió en Ruanda, fue provocado por los medios de comunicación. Y fíjate, los dueños de las radios fueron sentenciados por genocidio a cadena perpetua. Entonces, acá hay algo que tenemos que tener claro. Cuando se habla de la responsabilidad de los medios, muchos dicen que no hay responsabilidad, que no tienen nada que ver, que no educan. Perdón, los medios de comunicación lanzan un mensaje y la gente en muchas ocasiones establece su estado de ánimo en base a lo que proponen los noticieros. Hay mucha gente, ayer conversaba con mi hijo que vive en Miami, que me decía, papá, a los 10 minutos tuve que apagar el noticiero porque no aguanté tanta violencia. Es decir, los medios hoy día nos presentan todos los casos de violencia que hay en el Perú, como si eso es lo único que pasara. Hay violencia, por supuesto que hay, pero no es solamente eso lo que ocurre, ¿no? Es decir, y es un tremendo problema porque yo estoy criticando, he trabajado en medios, pero si mañana me dicen, Carlos, a ver, hazte un noticiero, que es algo que he hecho mucho tiempo, seguramente me voy, 90 segundos, donde he trabajado mucho tiempo y, el rating va a bajar a 0.1 con el noticiero que yo haga. Es decir, hay un tema que también tenemos que tener en cuenta, que las televisoras son medios que se dedican a generar dinero, son empresas que buscan ganar dinero. Y el rating es eso.
A ellos les interesa ganar dinero. A los medios de comunicación no les interesa educar ni crear determinada conciencia o decir a la que haga determinada cosa que es importante para el país. Acá alguien dirá, pero los medios de comunicación no educan. A esa persona hay que decir que lea el informe McBride. El premio Nobel McBride, Sean McBride, hizo un informe en los años 80 con García Márquez y con Marshall McLuhan, donde decían que los medios de comunicación educaban. Y yo voy a poner 2 ejemplos rapidísimos. El primero, con medios de comunicación, ocurrió con la película Un tranvía llamado Deseo. Sale Marlon Brando, un tipo en sus inicios, aparte muy pintón, parecido a mí, me confunden con Marlon Brando incluso, salía, se sacaba la camisa, y cuando se sacaba la camisa tenía un DVD. Al día siguiente, las ventas de DVD se fueron al cielo. Es decir, los medios de comunicación lanzan un mensaje, la gente actúa en base a ese mensaje. Segundo ejemplo, el ejemplo es de Johnny Carson en Estados Unidos, en su Tonight Show. Dice, en un programa que lo ve todo el país, dice, en Miami se va a acabar el papel higiénico blanco en 1 hora. Ese es el mensaje que da. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en 1 hora y en menos se acaba el papel higiénico blanco en todo Miami. Después él dice que fue un experimento para ver justamente la influencia de los medios de comunicación en la gente. Es decir, los medios de comunicación influyen. Lo que ocurre es que quienes dirigen los medios de comunicación no tienen esa responsabilidad que deberían tener. Hay una responsabilidad social que, vuelvo a tomar el ejemplo que pusieron ahí en Ruanda, llevó a que los dueños de los medios de comunicación fueran sentenciados a cadena perpetua por genocidio. Una pregunta chiquitita antes de terminar con este enlace, Carlos Bejarano. ¿Tú crees que la televisión peruana ahora mismo exagera con el sensacionalismo? Bueno, sí, evidentemente. No, mira, yo hoy día veía cómo abría el noticiero del 13 en Argentina, que es el noticiero más importante, y tocaban el tema de Ángeles, que es una chica que la asesinaron hace un par de años, y cuyo móvil, cuyo responsable no se encontró. Es un crimen sin resolver que tanto atrae a la gente, ¿no? Es decir, tocaba un tema como lo pueden tocar acá, ¿no? Pero ¿sabes qué? El tratamiento era distinto. Convocan a sociólogos, a antropólogos, a psicólogos, y te ven el tema no como algo que está ocurriendo específico, sino como el resultado de una sociedad violenta. Es decir, como decían tus invitadas, ver también el antecedente de la noticia, no solamente mostrar lo que está ocurriendo, sino, y acá hay que ver y hay que ir al origen del periodismo, contar por qué ocurren las cosas. Hay que entender que el periodismo es formar e informar. Nos hemos quedado solamente en informar y no formamos. Hay que explicarle a la gente por qué ocurren las cosas, por qué una chica de un reality se va a candidatear y por qué tiene posibilidades de ser congresista. Insisto, porque acá viene un problema más grave. Hay una marcha que se ha realizado contra la televisión basura. Yo creo que la televisión basura no es un problema, es la consecuencia de un problema, ¿no? Es decir, es como en el fútbol. Trayendo un entrenador que sea el número 1 no nos va a clasificar, porque hay otros componentes que llevan a que el fútbol sea un desastre, ¿no? Igual en la televisión tenemos un público que es el resultado de la peor educación del mundo, y obviamente se va a complacer con contenidos que no sean muy profundos y que no exijan mucha exigencia de que me lo... Bien, Carlos Bejarano, muy interesante todo lo que has comentado. Vamos a continuar, vamos a ampliar un poco esta conversación ya en la mesa de debate. Queremos agradecerte. Carlos Bejarano, periodista, autor del blog quieropoco.p, ha estado en conversación telefónica con Debate y Diálogo. Gracias. Bien, bastante interesante, ha comentado un poco el tema de Ruanda, cómo también se normaliza una mirada específica, se amplifican los acontecimientos violentos y la responsabilidad de los medios, ¿dónde queda? Sobre los contenidos que difunde. ¿Cómo se puede regular ese tema, no? ¿Qué nos garantiza, por ejemplo, que se cumpla la normativa nacional e internacional sobre protección de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que es lo comentábamos antes de tener además el enlace telefónico?
Sí, él mencionaba un tema que tiene que ver con que la violencia no es lo único que pasa en el país, ¿no? Entonces tiene que ver no solamente que las noticias están mal hechas, digo mal hechas porque como se dedica tanto al formato de nota informativa, entonces la nota informativa son noticias muy picaditas y son más noticias, ¿no? En un promedio de una hora puedes tener 20, 25 noticias. Si se dedicara más tiempo a la investigación serían menos noticias, pero más profundas, ¿no es cierto? Con la calidad que queremos. Eso no se está haciendo, tiene que ver también, algunos refieren con el personal, con la formación de los productores, la formación de los periodistas. Entonces creo que también a mediano plazo buscar en la formación de los comunicadores, las facultades de comunicación que no tengan una formación tan técnica, sino más social también, ¿no? Pero si en la formación periodística en la universidad te hablan de ética, te dicen qué no hacer, qué hacer cuando estás a lo mejor elaborando un reportaje, consigue todas las fuentes, no opines, ten un criterio mucho más amplio, ¿verdad?, de la noticia. Sin embargo, cuando llegas a un medio de comunicación, ya sea escrito, un medio de comunicación radial o en televisión, llega el director, quien finalmente es quien da la última pauta y te dice, acércate al ataúd y quiero el primer plano del muerto. Y es así de duro y de crudo, puro y duro. Y ahí creo que un criterio él mismo ha planteado el tema de que lo que rige es el rating, ¿no? Y sí creo que había que cuestionar, lo he planteado en otros espacios también, todos sabemos que el rating se mide por 400 aparatos en una población de 30 millones de peruanos. ¿Qué Es el único, puede tener? claro, ¿qué representatividad? Es el único criterio. A nivel de números no hay otro, digamos, otro criterio con el cual tenga un referente para el tema de la publicidad, para definir si es exitoso o no. Y es insuficiente para conocer al público, ¿verdad? Lo que quiere y lo que demanda. Esta marcha en ese sentido a mí me parece interesante no solamente como mecanismo de expresión de los ciudadanos, sino también para ver otros números, ¿no? Otras personas otra cantidad de personas que están opinando. Pero yendo al punto que decías de qué hacer, entonces sí creo que el tema de la competencia comercial está yendo sobre la competencia comunicativa. Algo que debiéramos impulsar, por ejemplo, son buenas prácticas de comunicación, premiar, reconocer. Cuando yo enseño en la universidad y uno ve excelentes trabajos, pero luego esos chicos efectivamente pasan al mercado laboral y cambian, ¿no? Otra cosa. Y entonces en el interior del país, el interior del país, en las regiones, uno ve buenas prácticas de comunicación, programas de entretenimiento distintos a los que vemos ahora, o programas informativos con otros formatos, pero que no son visibles y que sería bueno reconocerlos para fomentar la comparación. Una cosa que uno detecta en los estudios, las personas que tienen acceso a cable y las personas que tienen solamente acceso a televisión nacional tienen exigencias distintas. Las que tienen acceso a cable y televisión nacional y por tanto pueden comparar, tienen estándares de calidad más altos. Las que tienen solamente acceso a televisión nacional, sus estándares están más limitados porque su gusto, ¿no?, su demanda está conformada por lo que le ofrece. Entonces necesitamos también diversificar la oferta para poder elevar la demanda y las características del consumo. La cultura sigue siendo elitista, entonces, ¿qué nos dice Mayca Ochoa? Yo respondería a tu primera interrogante, que era... ¿es una cuestión que los dueños del canal o el editor o el productor tiene libertad total para hacer lo que quiere? No, porque hay de alguna manera un marco normativo que es la Constitución, ¿no? Que yo siempre recomiendo que la gente lea la Constitución porque va a encontrar ahí muchas respuestas a sus demandas, y ahí hay una suerte de listado de derechos humanos que de alguna manera están confrontados en estos momentos a cómo se está dando las noticias en la prensa en general, que es, como te decía, el derecho a la intimidad, a la integridad, al bienestar. También hay un artículo que se refiere, ¿no?, a cómo los medios de comunicación deben ayudar, ¿no?, al bienestar, a la educación de la población. Y por otro lado está ya la normativa específica de los medios de comunicación. Entonces no es cuestión de que o sea, así como un policía, nosotros ciudadanos comunes y corrientes, un empresario de la televisión o del otro medio también vive en el Perú, por lo tanto tiene que ser de alguna manera respetuoso de la normativa, ¿no? Entonces por ahí hay un elemento que por ahí podrían entrar, yo lo comenté en algún momento, tú te podrías ir incluso hasta instancias internacionales o pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Pero yo también llamo a un rol activo de los sectores involucrados, ¿no? Y te voy a poner unas situaciones muy concretas. Cada vez más, por ejemplo, la cobertura de medios en el facilismo, ¿no? Están surgiendo
te ponen ahí, por ejemplo, un joven mató a alguien o un joven fue víctima de él, y te ponen el atestado policial o te ponen la evaluación psicológica. Y esa es una barbaridad, porque estás yendo contra un elemento importante que es la protección de la investigación. ¿Cómo es posible que se filtre la evaluación psicológica o el atestado policial? Y eso es, por ejemplo, ¿y eso qué genera? Impunidad. Te voy a poner un ejemplo. Si hay una muchacha que ha sido violada, o una mamá o un papá cuyo hijo ha tenido la desgracia de ser violado, va a pensar 3 veces antes de ir a una comisaría, porque sabe que esa noticia se filtra. Y cuando yo converso, porque yo trabajo mucho también con fuerzas del orden, hay gente muy honesta, muy convencida, pero me dicen, sí, pues es que por un poco de dinero se filtran las noticias. Entonces también, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, hay roles, ¿no? El Ministerio de Interior, ¿no es cierto?, ser muy, digamos, muy preciso y decir, nadie puede filtrar atestados policiales bajo pena de que yo lo voto al día siguiente a este mal efectivo que está vendiendo el atestado policial por 10 soles. E igual con otras herramientas, digamos, que sirven para la investigación. Ese es un punto. Y lo otro que estamos viendo, por ejemplo, es lo que yo te decía, es ocurre una situación de violencia y simplemente la televisión o quien sea se mete a la zona donde está haciendo la investigación y de alguna manera también está interfiriendo en las investigaciones. Entonces ahí hay un rol, por ejemplo, del Ministerio Público. Y si seguimos, el rol del Ministerio de la Mujer en defensa, por ejemplo, del horario de protección del menor, el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, y por eso lo he comentado, tenemos que abrir este diálogo nacional que está ahorita convocando a las fuerzas para decir, tenemos que parar esto, tenemos que convencernos todos que tenemos que cambiar los medios de comunicación para hacer, en vez de televisión basura, una televisión segura. Ser muy enfáticos, ¿no?, en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en los contenidos audiovisuales que emiten. Sí. Bien, queremos agradecerles a la antropóloga Olenka Ochoa y también a la directora de Calandria Marisol Castañeda por participar en esta primera parte de debate y diálogo. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con el programa en minutos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Hoy nos acompaña un verdadero maestro de la literatura, además de un estupendo escritor. Él ha nutrido con el germen de la literatura a muchísimas generaciones y además también a muchísimos lectores. Jorge Eslava nos presenta El escritor que se equivocaba. Aunque siempre que he escrito para niños y jóvenes, he utilizado como pretexto a las personas de mi familia, cada uno es un universo sin par, entonces han sido un buen pretexto para utilizarlos como personaje de mis historias. Y la novela que acabo de presentar es la más entrañable de toda esa colección de libros para niños, porque acá toco al personaje que directamente está más cercano a mí, que soy yo mismo. Es en buena cuenta una novela de aprendizaje, algo tardía, porque el protagonista llega un poco retrasado a descubrir la literatura infantil. Él acostumbra a hacer literatura muy seria, muy sesuda, incluso sombría, y es un personaje extraño en el barrio, pero gracias a que en las noches se cuelan las voces de los niños, de los juegos de barrio, del lingo, de la pelota, eso empieza a alterar sus escritos de manera inconsciente, y al día siguiente, cuando él revisa sus borradores, desconoce lo que ha escrito porque está seguro de no haberlo hecho, pero poco a poco eso va modificando, trastornando su universo, para pasar de un universo sombrío y adulto a un universo luminoso e infantil, ¿no? Y la novela es cíclica porque al final él vuelve a mudar todos sus libros, lo cual despierta un enorme asombro, porque lo único que traslada son cajas y cajas y cajas de libro, y ahí también hay un toque, algo real maravilloso, porque las cajas de libros nunca terminan. Y de ser un personaje distante y ajeno del barrio,
termina convirtiéndose en el personaje más carismático y querido por los niños, porque los reúne en su pequeño departamento a contarles historias clásicas. O sea, es un tipo muy versado en la literatura infantil y que ha adquirido la travesura de los niños gracias a los niños. Volvemos con debate y diálogo. Ahora nos acompaña Wilfredo Ardito, él es abogado especialista en derechos humanos, y también nos acompaña el periodista José Mariño. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Vamos a presentar antes de esta entrevista una breve información sobre el tema del cual estamos conversando el día de hoy. Si los noticieros presentan contenidos audiovisuales violentos que luego influyen en la sociedad. Adelante. Según la Real Academia Española, noticia significa contenido de una comunicación antes desconocida y más allá de lo que se puede observar. Los noticieros no son solo parte de la programación de un canal, sino el reflejo de la sociedad misma. El ciudadano consume noticias informativas durante toda su vida, por eso es vital que se analice constantemente qué clase de contenidos transmiten los mismos y de qué forma lo hacen. El 31 de octubre del 2006, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementó el Código de Ética como parte del artículo 34 de la Ley de Radio y Televisión. En ella existe una norma que estipula que la programación que se transmite en horario familiar debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole, que puedan afectar los valores inherentes a la familia, niños y adolescentes. Algunas veces cuando encendemos la televisión y queremos ver noticia, nos encontramos con informes que dañan la susceptibilidad de muchos de los televidentes por su alto contenido de violencia. Ante esto nos preguntamos, ¿se deben prohibir las imágenes de violencia en los noticieros? Bien, hemos visto una breve información y ahora mismo lo vamos a comentar tanto con Wilfredo Ardito como con el periodista José Mariño. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Gracias, Violeta. Buenas noches. Nos comentaba durante un poco el break que hemos tenido mientras emitíamos este informe que usted ha estado en la marcha y que tenían una ruta muy especial, ¿no? Una marcha por una televisión con valores. Sí, efectivamente, salimos del Campo de Marte, hemos ido al Canal 5, al Canal 4 y ahora la marcha se está dirigiendo en estos momentos hacia el Canal 2 y había un grupo muy variado de personas. Estaba el colegio de psicólogos, el colegio de periodistas, el colegio de ingenieros, muchos grupos religiosos, muchos grupos de jóvenes y como se señala todos pidiendo el tema de la televisión con valores, ¿no? Con mucho disgusto frente a los contenidos que se transmiten en determinados canales. ¿Qué contenidos, por ejemplo? Porque hemos conversado mucho sobre los programas de entretenimiento, pero hoy hemos ampliado un poco el debate a mencionar los noticieros, los informativos que tenemos en la televisión nacional. La mayoría de gente piensa que con la excepción del Canal 7 o del Canal del Estado, en los noticieros privados hay mucho morbo en la forma como se transmite la información. Entonces hay mucho contenido de violencia, muchas veces inclusive explícita, y hasta puede ser que haya noticias internacionales que en otro país no se transmiten, que aquí sí se transmiten, y esto se transmite prácticamente a cualquier hora, noticiero de la mañana, noticiero de la mediodía, y también con una sobrecarga de noticias sobre espectáculos. Noticias en las cuales aparecen, digamos, las parejas reales o imaginarias de los realities y sus conflictos, así como que ocupan en algunos casos la mitad del noticiero. Entonces la gente dice, bueno, eso no es informativo, eso es casi deformativo, y por eso es que había todo ese tipo de crítica, ya no solamente al reality, sino también hacia los noticieros por la forma como dan, ya no se puede decir información, los contenidos que se transmiten. Le vamos a consultar al periodista José Mariño si actualmente estamos evidenciando una ola de sensacionalismo, sobre todo en los noticieros de la televisión nacional. Los formatos han cambiado en el tiempo, definitivamente, eso es innegable, y se ha farandulizado, si quieres un término, los noticieros también. En los 80, en los 90,
Incluso era inconcebible que estos líos de pareja, estos líos de cama, estos líos sentimentales se tocaran en un noticiero nocturno o de la mañana. Eso tenía un segmento que era espectáculos o lo que tú quieras, pero jamás era motivo de noticia. Y es complicado porque cuando tú estás en la práctica, yo he sido director de Buenos Días Perú durante buen tiempo, y cuando decidimos cambiar el formato, no tuvimos la respuesta del público. Y aquí hay que saber compartir responsabilidades. No se le puede cargar todo el dado a la televisión, y no es que yo esté defendiendo esos contenidos que las personas califican como telebasura o como la basura en la pantalla. Entonces decidimos con el equipo, bueno, de acuerdo, yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo como equipo, quitemos la mugre de la pantalla. ¿Qué hicimos? Cosas prácticas. No poner esas imágenes de los accidentes en primer plano, violentas, ensangrentar la pantalla. Hicimos imágenes abiertas, esa era la directiva, y las imágenes muy crudas, ponerlas en blanco y negro, que bajas en 80% el efecto visual de una imagen que es muy dramática. Hicimos ese tipo de cosas. ¿Cuál fue el resultado? Que nuestra competencia, que sí seguía poniendo esa mugre en pantalla, siempre nos ganaba en rating. La nota roja entonces vende. El televidente tiene también que saber virar, porque es gracioso, irónico, que tú vas a la calle y te dicen la telebasura. Estoy harto de que la gente hable solamente de espectáculos, que las notas rojas, que las notas policiales, que es verdad que existen. Entonces le das un formato diferente, atendiendo ese requerimiento emocional de las personas hartas de ese tipo de contenidos, pero la realidad no te responde. Y eso es realmente preocupante, porque se hizo una cosa, pero ahora que actúas, porque tú tienes el control remoto, ¿no? En los 70 te tenías que levantar del sillón a cambiar el aparatejo, ¿no? Ahora lo haces desde tu cama, desde donde estés. Pues no, tú compites con un contenido que te exige el televidente y tu rating no sube, tu rating no funciona, y la competencia que sí siga manteniendo el formato y cada vez más escandaloso siempre te gana en cifras. Entonces, ¿qué haces en esta situación? Hay que saber encontrar el justo medio. Wilfredo Ardito, falta una correcta educación audiovisual para poder discriminar ciertos contenidos. En parte sí, o sea, la población muchas veces, bueno, un buen sector de la población simplemente consume sin ninguna visión crítica. Entonces, mientras más sensacionalistas tienden a creerlo, mientras la noticia puede ser más exagerada, y esto es lo que señaló en su momento Lenka Ochoa, es interesante porque la televisión muchas veces coloca a determinadas personas como culpables antes de que sea sentenciado, y el noticiero lo juzgó, ya lo sentenció, ya lo condenó. Los juicios mediáticos, como el caso de Edith Herrero, por ejemplo. El juicio mediático es terrible porque ya determinadas personas ya son, como el esposo del viudo de Edith Herrero, lo acusaban de un homicidio, y realmente, o el caso de esta chica Rosario Ponce, me parece, que la acusaban de haber matado a su enamorado sin ninguna prueba, y uno veía cómo había todo un sector de la población, como dice José, que efectivamente sigue esto, pero el noticiero es además un servicio público de información. Entonces, ¿cuál es el límite, no? Porque hay otros programas de la televisión que se dedican a temas de farándulas nacionalistas, pero el noticiero tiene una responsabilidad mayor, y ahí nos ponemos a pensar, ¿no? Para eso, por ejemplo, está el área de protección al menor, o sea, digamos, hasta las 10 de la noche no debería haber determinado tipo de contenidos. Pasadas las 10, entonces los noticieros pueden ser tan violentos, mostrar escenas más fuertes, pero en ese tipo de horarios creo que hay una responsabilidad, pero también hay una legislación que habría que cumplir para evitar ese tipo de, evitar lo que estamos haciendo, estas marchas que muestran la indignación de un sector de la población. Entonces tenemos que, mientras hay un sector que se indigna, hay otro sector que consume, pero el sector que se indigna dice sí, pero yo no puedo estar siempre donde están mis hijos, o no sé lo que pueden ver otros niños que quizás no se crían con sus padres, o qué pasa si yo voy a un restaurante y pongo determinado tipo de contenidos. Entonces al final esto va más allá de lo que el padre o la madre pueden controlar. Ahora, ¿qué pasa con las noticias en las que se emiten declaraciones de niños y niñas que han sido víctimas de violencia sexual, de maltrato? Estamos hablando de un grupo en especial vulnerabilidad. ¿Qué opina José Mariño? Hay que tener mucho respeto. En principio, el periodista tiene que conducirse con mucho respeto. Yo he hecho cobertura policial también, por cierto,
pero jamás me he atrevido a meterme en una casa, como veo que a veces hacen algunos colegas, a grabar el féretro. Jamás he mostrado, yo como periodista, como reportero, un primer plano o un rostro siquiera del féretro con el cadáver dentro. Y cuando tenía que entrar y grabar de afuera o un testimonio, tenías que pedir el permiso a la familia que te dejaran registrar. Entonces tú no puedes ser irrespetuoso, no puedes ser indolente ante el dolor ajeno. Si hay una víctima que es menor de edad, hay que cubrirle el rostro. Tienes que protegerlo porque es un niño que está en situación de vulnerabilidad. Puede haber excepciones, por cierto, pero generalmente se procede de esa manera. Y con respecto, tú decías, quisiera comentar eso, si tú vas a un lugar público y hay un televisor que está pasando un programa que no te parece adecuado, pues tú tienes todo el derecho de pedirle al propietario que por favor cambie de canal o lo apague. Que es cosa que yo hago. O sea, puedo quedar antipático, no me interesa, pero como padre tampoco puedo renunciar a mi potestad de padre porque trabajo que mis hijos vean en casa lo que quieran. En casa las normas las ponen los padres y los padres no pueden renunciar a su trabajo de formación para que sus hijos aprendan a discernir qué ven y qué no ven. Si tú los dejas a los chicos hagan lo que quieras, y no solamente en la tele, sino también en internet, por cierto, ¿no? Pero hay los roles y responsabilidades, desde mi punto de vista, son compartidos. Pero la televisión como agente socializador, igual que la publicidad, cumplen un rol en la educación, por más de que se trate de decir que no han sido creados para educar, ¿verdad? Entonces, tampoco debe evadir su responsabilidad del medio de comunicación. En absoluto. ¿Cuál es tu opinión? En absoluto. La televisión es de show business, para eso nació. La cultura del entretenimiento, para eso nació la televisión. Pero en los tiempos los formatos cambian. Si no tuviéramos programas, no tuviéramos History Channel, no tuviéramos Animal Planet, no tuviéramos ese tipo de programas. Ustedes tienen muy buenos programas. Programas pero una programación más balanceada. Claro, no digo que esté mal. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, que se forme un tribunal de connotados iluminados para que decidan por mí qué ver, qué escuchar o qué leer. ¿Lo consideras elitista? No, lo considero peligroso. Porque nadie va a decidir por mí. Déjame que yo decida. Eso es democrático. Déjame que yo decida qué veo, qué escucho y qué leo. Y déjame que yo como padre forme a mis hijos para que vean, que ven y que escuchan y que leen. Y sepan con inteligencia discernir. Esos iluminados que van a decidir qué hacemos. Regresamos a los 70 con Velasco, donde teníamos un comité que te evaluaba los contenidos y se acabó. Es muy peligroso. Pero la televisión tiene ese rol educativo también, por cierto. No nació para eso, no nació para el entretenimiento o para educar, pero cambian los formatos y siempre, Violeta, hay espacios. Siempre hay espacios. Siempre hay propuestas diversas. Siempre hay propuestas. ¿No? Yo vengo de una experiencia con un programa que se llama En Ruta, es un programa de mi productora, y tuvimos mucha dificultad para conseguir auspiciadores, por ejemplo. Pero los consiguieron. Los conseguimos, pero tuvimos que salir del aire porque se acabaron los auspiciadores. Vamos a empezar una nueva etapa, una universidad privada importante apuesta por el programa y hay que buscar más. Pero es muy complicado, los esfuerzos pequeños pueden ir sumando, es verdad, pero tiene que también haber una mirada hacia adentro, una introspectiva de los grandes medios para balanceemos un poco la cosa. No digo que esté mal, pero como tú dices, hay un horario y hay una norma de protección al menor. No puede ser posible que a las 9, 10 de la mañana tengas unas telenovelas calentonas en un horario de protección al menor. No digo que esté mal la calentura, perfecto. Pero tiene un horario. Pero tiene un horario, y tiene un tiempo y tiene una edad para tú poder entender esa escena. Ahora, también Wilfredo Ardito, dentro de la difusión de información inadecuada, están estas entrevistas a la familia de niños que han sido víctimas, como lo mencioné antes, de maltrato, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que se hace es revivir hechos que han sido muy dolorosos. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que se cumpla la normativa nacional e internacional, el Código de los Niños y Adolescentes en este caso? O lo que se señaló hace un momento, ¿hasta qué punto yo denunciaría algo si voy a tener que exponer a mi familia, a mis hijos, a una situación de tanta exhibición pública? Entonces yo creo que eso tiene que tener mucha responsabilidad de los medios de comunicación. Yo creo que los padres de familia y quizás hasta los propios empresarios que dirigen noticieros no se han dado conscientes porque fue que un día dijeron a partir de hoy vendrá el morbo y la farándula. Eso ha sido un cambio paulatino. Mucha gente sigue viendo noticiero a las 10 de la noche o a las 9 de la noche o a las 8 pensando que va a haber noticias, informarse. Y ya no.
Ya no hay ningún tipo de información. Hay 3 chismes políticos, 2 accidentes, un montón de sangre y luego farándula. Es sensacionalismo político también. Sí, también, por supuesto, dijo, y es totalmente intrascendente para la vida de la familia, para la vida del Perú. Ponen noticias y ponen política en el quinto bloque, claro, y minuto y medio, mientras que tienes la historia policial, que te narran a lujo de detalles el primer plano, el primer shot, con la sangre y el cuello mutilado. No hay necesidad. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Entonces, por eso es que noticieros cambiaron paulatinamente y la gente sigue pensando que a tal hora va a haber noticiero para informarse. Y ya no. Noticieros de la mañana que dan a las 6, a las 7, no hay ningún tipo de información. Es puro modo, o claro, noticieros de fútbol. Entonces, al final la persona puede decir, si yo no lo vi, no me perdí nada. Estoy tan informado como si no lo viera. Pero es un reflejo automático que tienen muchas familias de seguir viendo esto. Yo creo que también es un trabajo que se tiene que hacer para ver, ¿realmente usted quiere que sus hijos vean eso? ¿Realmente está ayudando a que sus hijos se informen? ¿O qué tipo de visión sobre la violencia? Uno se está insensibilizando sobre la violencia, está viendo la violencia como algo normal, se está repitiendo ideas que pueden ser hasta clasistas o racistas, porque siempre determinado sector no se meten pues al féretro de una persona que tiene dinero, siempre es una persona que hay un sector popular, no se mete en la familia de una familia que es blanca, sí, siempre con familias andinas el periodista abusa más porque está como mostrando, yo tengo poder hasta para meterme a su casa. Hay sangre, hay tragedias y no se repotencia, no se emite, por ejemplo, a lo mejor un emprendimiento. Bueno, hay muchísimas cosas positivas que pasan todos los días en el Perú y yo puedo ver noticieros y no van a salir. O sea, desde el hecho de que ha aumentado la comprensión de lectura, todo el trabajo que se está haciendo para adultos mayores, construcción de carreteras, nada de eso aparece. Entonces uno dice, bueno, pareciera cualquiera que ve un noticiero peruano en el extranjero dice, no quiero ir a ese país, porque ese país es violento, sangriento, es un país que está a la deriva, y pues es también una responsabilidad de qué tipo de sociedad se está mostrando, inclusive para un turista que se siente con un noticiero en el Perú, o sea, no quisiera salir a la calle después. Y hablando de la capital, muchos limeños somos turistas dentro de la misma ciudad. Así es, por la forma como se transmiten. O sea, si uno ve, por ejemplo, ¿qué noticias salen sobre el Callao, San Juan de Urigancho o Villa Salvador? Parece que fueron lugares absolutamente peligrosísimos, de todos son violentos. O sea, así la televisión contribuye a estigmatizar determinadas zonas y por supuesto que el que vive en Tacna, en Huancayo o Piura dice, no, Lima es peligrosísimo, porque las noticias que ven sobre Lima es una ciudad absolutamente violenta, peligrosa. ¿Hasta qué punto hay una responsabilidad también sobre la imagen que se está transmitiendo de nosotros mismos como peruanos? Voy a leer algunos comentarios porque nos han escrito ya en las redes sociales y nos dice Will, el sensacionalismo promueve el morbo e incita a la violencia. No es necesario mostrar tanta sangre para informar. Luego nos dice otro tuitero en la mañana, al encender la televisión y ver las noticias deseamos saber lo que está pasando en nuestro país y vemos inseguridad ciudadana. Luego Colfer nos comenta, queremos una televisión sana, libre de sangre. Pablo Willy Medina Flores nos escribe, no es necesario dar un exceso de detalles de un acto de violencia en los noticieros, sobre todo a las primeras horas del día. Esto ocasiona un malestar emocional, ánimos negativos, exige a las personas a vivir un día estresante y estar a la defensiva constantemente. Totalmente mal de parte de las productoras de televisión peruana. Qué interesante este último comentario, Pepe Marín. Claro, el último y el primero también rescato, dice, no es necesario mostrar tanta sangre, no es necesario mostrar sangre, punto, se acabó. Ni tanta, ni muy. No hay que mostrar sangre, no necesito. Si hay un accidente donde mueren 30 personas porque se descarriló el bus en la carretera central, no tengo por qué mostrar la ruma de cadáveres. Eso exige además al periodista ser más creativo, ¿no? Ser más creativo y responsable. Tú no puedes renunciar a tu responsabilidad de comunicador. Lo más fácil es eso, mostrar la mugre. Hay formas de hacer las cosas, pero tienes que pensarlas más y tienes que trabajarlas mejor. Y no olvidemos que tú tienes el control. No te gusta el noticiero, no lo veas, cambias. Y si no te gusta ninguno, apagas, pones radio. Yo creo que lo que se va a llegar es que un sector de la población va a practicar la abstinencia. Va a decir, no veo nada.
no veo porque me molesta. Y así castigas al mal programa. A las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana yo quiero leer el periódico, quiero ponerme radio, quiero simplemente no ver nada por mi salud emocional, ¿no? A eso se va a llegar y va a ser el castigo que tengan esos propios medios de comunicación, que la gente dice ya no quiero saber nada de ellos. Bien, quiero agradecerle a ambos su participación en nuestro programa, a Wilfredo Ardito, abogado especialista en derechos humanos, y a José Mariño, periodista con mucha experiencia en televisión. Gracias a los dos y espero volverlos a tener aquí en el programa. Encantado. Bien, el sensacionalismo en las noticias informativas fomenta la violencia en nuestra sociedad. Que el debate continúe en las redes sociales. Muchas gracias por vernos y también por escribirnos en @DID7.3 y en nuestro perfil en Facebook. Y recuerde que el debate también es diálogo. Chao, hasta el lunes.